todos, bienvenidos a este video podcast donde hoy hablaremos de un tema que es clave en cualquier organización moderna, la medición de riesgo. Soy Amy junto a mis dos expertas que nos van a guiar a través de los métodos más utilizados para cuantificar y gestionar el riesgo. Les presento a Dalia Janet, que nos hablará sobre los métodos analíticos, y a Alejandra, quien abordará los métodos de simulación. Empecemos. Antes de entrar en los métodos, me gustaría que nos situáramos. Janet, para comenzar, ¿cómo definirías el riesgo desde el contexto organizacional? Claro, Amy, el riesgo en términos organizacionales se refiere a la posibilidad de que un evento incierto ocurra y afecte los objetivos de la empresa. Puede ser financiero, operativo, estratégico o incluso reputacional. No siempre es negativo, en realidad el riesgo también puede implicar oportunidades. Por eso medirlo correctamente es tan importante, ya que una organización que entiende sus riesgos puede tomar mejores decisiones. Muy bien explicado. Y Alejandra, ¿por qué crees que es importante tener un método para medir ese riesgo y no simplemente actuar por intuición? Excelente pregunta, Amy. La intuición puede fallar, especialmente en entornos complejos con múltiples variables. Los métodos de medición nos permiten cuantificar la incertidumbre, comparar escenarios y, sobre todo, tomar decisiones en datos. Una organización que mide bien su riesgo puede anticiparse a las crisis en lugar de reaccionar ante ellas. Perfecto. Ahora entremos en materia. Janet, háblanos de los métodos analíticos. ¿En qué consisten? Bueno, los métodos analíticos son aquellos que se basan en fórmulas matemáticas y estadísticas para calcular el riesgo de manera directa. Son muy precisos cuando se cumplen ciertos supuestos y se tiene suficiente información histórica. Los más utilizados son el VAR en riesgo o VAR, que esto nos indica cuánto puede perder una organización en un periodo determinado, con un nivel de confianza dado. Por ejemplo, si el VAR diario de una empresa es de 500,000 pesos con un 95% de confianza, significa que solo habrá un 5% de probabilidad de perder más que eso en un día. Como segundo tenemos el análisis de sensibilidad, que evalúa cómo cambian los resultados cuando se modifican las variables clave. Es muy útil para identificar cuáles factores tienen mayor impacto en el riesgo. Y como tercer, los modelos de regresión y series de tiempo, que permiten proyectar el comportamiento futuro de variables con base en datos históricos. Muy interesante. ¿Y cuáles dirías que son las ventajas y limitaciones de estos métodos analíticos? Claro, sus principales ventajas son que son rápidos de calcular, reproducibles y fáciles de interpretar cuando el modelo está bien construido. La limitación principal es que dependen de supuestos, por ejemplo, que los datos siguen una distribución normal, lo cual no siempre ocurre en realidad. Cuando hay eventos extremos o datos escasos, estos métodos pueden subestimar el riesgo. Ahora pasemos con Alejandra. ¿Cómo funciona el enfoque de simulación para medir el riesgo? Los métodos de simulación son una alternativa muy poderosa, especialmente cuando los sistemas son complejos y las variables tienen comportamientos no lineales o inciertos. La idea central es generar escenarios artificiales de forma repetida para observar qué puede pasar en distintas situaciones. El método más conocido es la simulación de Monte Carlo. Consiste en ejecutar miles o incluso millones de iteraciones donde cada variable aleatoria toma diferentes valores dentro de sus rangos posibles. Al final, obtenemos una distribución de resultados que nos muestra no solo el valor esperado, sino también los escenarios extremos. Por ejemplo, si una empresa quiere evaluar el riesgo de un proyecto de inversión, puede simular distintas combinaciones de costos, precios de venta, tasas de interés y demanda. Con Monte Carlo puede ver en cuántos escenarios el proyecto es rentable y en cuántos genera pérdidas. Me parece fascinante. ¿Hay otros métodos de simulación además del Monte Carlo? Sí, claro. También existe la simulación de eventos discretos, que se usa mucho en operaciones y logística. Permite modelar procesos como colas de atención, tiempos de producción o flujos de trabajo, e identificar cuellos de botella que generan riesgo operativo.
Otro enfoque interesante es el de los modelos de dinámica de sistemas, que representan cómo las variables de una organización interactúan entre sí a lo largo del tiempo. Son útiles para ver los efectos a largo plazo de decisiones estratégicas. Y al igual que con los métodos analíticos, ¿qué ventajas y desventajas tienen los de simulación? La gran ventaja es su flexibilidad. No requieren supuestos tan estrictos y pueden modelar situaciones muy complejas. La desventaja es que necesita mayor capacidad computacional, más datos de entrada y mayor tiempo para su configuración. Además, los resultados dependen mucho de la calidad de los datos y de cómo se modelen las distribuciones de probabilidad. Ahora que ya conocemos ambos enfoques, ¿podríamos hacer una comparación entre ellos? ¿Cuándo conviene usar uno u otro? Te lo digo desde el lado analítico. Los métodos analíticos convienen cuando los datos son suficientes, los supuestos son razonables y se necesita una respuesta rápida. Son ideales para análisis financieros cotidianos, reportes regulatorios o cuando los recursos computacionales son limitados. Y desde el lado de simulación, conviene usar estos métodos cuando hay mucha incertidumbre, variables interdependientes o cuando se quiere explorar escenarios extremos que los datos históricos no contemplan. Son perfectos para proyectos de inversión, lanzamientos de nuevos productos o evaluación de riesgos en cadenas de suministro. ¿Pueden combinar ambos enfoques? Absolutamente. De hecho, muchas organizaciones líderes usan un enfoque híbrido. Por ejemplo, usan el VAR como referencia rápida y luego validan con Monte Carlo para tener una visión más compleja del riesgo. La clave está en elegir la herramienta correcta según el problema que se enfrenta. Para cerrar, me gustaría que cada uno nos dejara un mensaje clave. Janet, ¿qué reflexiones le darías a alguien que está comenzando a gestionar el riesgo en su organización? Bueno, mi mensaje es que no hay que tenerle miedo a la matemática detrás del riesgo. Los métodos analíticos pueden parecer complejos al principio, pero son herramientas que dan claridad y estructura al caos de la incertidumbre. Lo importante es entender qué estás midiendo y por qué. Muy bien dicho. ¿Y tú, Ale? Yo agregaría que la simulación nos invita a pensar en lo que podría pasar, no solo en lo que ha pasado, en un mundo cada vez más volátil. Las organizaciones que practican la anticipación mediante simulación tienen una ventaja enorme frente a las que solo reaccionan. No esperan a que el riesgo los sorprenda. Modélenlo antes. Excelente. Y para cerrar, desde mi perspectiva como moderadora, lo que hemos aprendido hoy es que medir el riesgo no es una opción, sino una necesidad estratégica, ya sea a través de métodos analíticos o de simulación. Lo que importa es que las organizaciones tengan información confiable para tomar decisiones con mayor certeza. Muchas gracias, Janet y Alejandra, por compartir su conocimiento y a todos ustedes por acompañarnos en este video podcast. Hasta la próxima. Hasta la próxima.